Bienvenidos, estimados colegas, a una nueva sesión de capacitación de análisis criminal. En esta oportunidad vamos a trabajar la identificación de patrones criminales. Mis contactos, completamente la orden como siempre. Y nuestra invitación a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan allí y allí conseguirán una buena cantidad de videos tutoriales relacionados con la materia. La máxima del analista criminal: en Dios y en su palabra confiamos, al resto del mundo lo analizamos. La bibliografía que consultamos para elaborar el presente video. Y la agenda de trabajo, que la vamos a finalizar con un ejercicio libre para aquellos que tengan a bien practicar lo que veamos en este video con data ficticia, para que apliquen las técnicas de identificación de patrones criminales y posteriormente puedan hacer el pronóstico del DON desde el próximo delito. Un patrón criminal es un grupo de dos o más delitos evaluados que son únicos, motivados a que coinciden en tipo de delito, conducta de los delincuentes o de las víctimas, propiedad involucrada, localidades de ocurrencia. No existe relación conocida entre víctimas y delincuentes, y las coincidencias compartidas de los delitos los hacen ser distintos al resto de la actividad criminal que está ocurriendo en el mismo periodo evaluado en nuestra jurisdicción. Esto está soportado por una teoría denominada la teoría del patrón criminal, que fue desarrollada por Patricia y Paul Brantingham en 1991. Allí ellos establecieron que los delitos no ocurren al azar, los delitos se concentran en áreas geográficas específicas, existen patrones de actividad rutinarias tanto de los delincuentes como de las víctimas, la teoría se enmarca dentro de la criminología ambiental y el entorno físico y las interacciones sociales influyen en la ocurrencia de los delitos. Un delito serial es un patrón criminal que apunta a ser cometido por una misma persona o grupo de personas. Cuando un analista criminal detecta un delito serial, está en capacidad de crear pronósticos de días, horas y lugares del próximo delito, así como los perfiles de los delincuentes, con el fin de intentar capturarlos o prevenir sus futuras actividades. No todos los delitos seriales son de asesinos psicópatas o depredadores sexuales. Los analistas criminales tácticos elaboran diariamente en sus unidades de análisis patrones criminales para delitos como los robos, en sus diferentes variantes, los hurtos, los secuestros extorsivos, entre otros tipos de delitos. El análisis criminal táctico consiste en análisis de datos policiales orientado al desarrollo a corto plazo de las prioridades de patrullaje e investigación, así como el despliegue de los recursos policiales en las áreas de responsabilidad. El analista criminal táctico es el responsable de elaborar la identificación de los patrones criminales y posteriormente elaborar o detectar los posibles delitos seriales para sus potenciales pronósticos. Para ello se identifican o ejecutan una serie de actividades relacionadas con la actividad y les presento cuál es el proceso para hacer un análisis de patrón criminal. Comienza con la colecta, el manejo y la organización de la data en bases de datos con sus respectivas codificaciones. Pasamos a la identificación de patrones con las técnicas que vamos a ver en un momento. El análisis de estos patrones que después son llevados o se informan y difunden a través de reportes a las unidades de patrullaje, a las unidades de inteligencia, a las unidades de operaciones, a los jefes de las jurisdicciones policiales para las respectivas respuestas, y una vez que se dan estas respuestas se evalúan si las respuestas fueron las apropiadas para prevenir o reducir la actividad criminal que nos está afectando a modo de patrón en la jurisdicción. Un analista criminal bien entrenado puede identificar la presencia de un patrón criminal mediante diversos factores. Lo ideal es que lo pueda detectar en un mes o en menos tiempo. Estos factores van desde la coincidencia de modus operandi, que se detectan normalmente a través de la revisión de las narrativas de los reportes o de las actas policiales, lo que conocemos como los análisis de contenido, también a través de la identificación temporal de diversos factores
del tiempo, o a través también de factores que permiten la identificación espacial de patrones, normalmente por la proximidad geográfica de la actividad criminal en la jurisdicción. El análisis de contenido es la forma más segura para garantizar la identificación de patrones. Tiene el problema de que consume mucho tiempo, pero es necesario hacerlo. Consiste en un proceso de 5 pasos que va desde el acceso actualizado para mantener el analista la revisión diaria, casi diaria, de los reportes de la actividad criminal que ocurren en su jurisdicción, un triaje mediante el cual él va identificando aquellos delitos que considera pueden estar dentro de lo que se denomina un patrón criminal. Se leen y se extraen de las narrativas o de los análisis de contenido de cada uno de los casos para identificar los factores más importantes de cada uno y los que tengan coincidencia. Esto los integramos a través de una búsqueda de nuestras bases de datos previas para ver si existen coincidencias en los delitos que estamos viendo en los tiempos más recientes. Y por último se hace un filtro de análisis ya para definir aquellos delitos que consideramos están dentro de lo que consideramos un patrón o el comportamiento de un patrón criminal en específico y posible delito serial. De los factores del análisis temporal, pues vamos desde las horas del día, los días de la semana, la fecha del día, por los ciclos temporales de la actividad criminal o por la estacionalidad del crimen en nuestra jurisdicción. También analizamos las frecuencias temporales de los delitos, la distribución temporal de cómo ocurren estos y el tiempo, como estos factores temporales de los delitos de nuestra jurisdicción se presentan a lo largo del tiempo. Y también los factores para hacer análisis espacial van desde las coordenadas, la distancia, las direcciones, locaciones específicas. Pasamos también a la identificación de patrones en locaciones cercanas o aquellos patrones que no tienen relación geográfica aparente. Graficamos por tipo de delito en los mapas para poderlos identificar de manera más sencilla o más rápida visualmente. Exploramos aquellas áreas donde posiblemente hay concentraciones que tienden a ser un patrón criminal. Y por último hacemos los análisis correspondientes con respecto a la geografía de análisis de contenido de los reportes que tengan o que nos puedan indicar que hay una relación espacial entre ellos. Los patrones espaciales se presentan en 3 formas distintas. Están aquellos patrones que se concentran o agrupan en un área particular. Están aquellos patrones que caminan, es decir, la actividad de los delincuentes puede ser predecible en función a lo que están cumpliendo en el terreno, y están aquellos patrones que son híbridos, es decir, presentan concentraciones en ciertas áreas geográficas, pero también presentan desplazamientos que también pueden ser identificables por los analistas en función al comportamiento de los delincuentes sobre el terreno. Dentro de los factores en forma general que debe de cargar normalmente un analista criminal en su base de datos, los codifica y los carga en la base de datos, están los factores del qué, con sus diferentes parámetros, los factores del quién, los factores del dónde, los factores del cuándo y los factores del cómo. Todos estos factores deben ir, repito, normalmente codificados por los propios analistas en sus respectivas bases de datos criminales. Finalmente tenemos el método ISA, por sus siglas en inglés, o ISAR, por sus siglas en español. Es un proceso formal y organizado para identificar patrones en la data. Los pasos son categorizar, generalizar, organizar, minimizar y maximizar la data, las variables de cada caso en particular para compararlas. La categorización no es más que crear las variables en las tablas o en la base de datos, como los días, las horas, la fecha, tipo de delito, etcétera, para identificar cada uno de los casos. Posteriormente debemos generalizar cada parámetro o cada data, ya que no podemos cargar la base de datos con demasiada información porque sea inmanejable. Por lo tanto, debemos de colocar o codificar aquella data que nos permite hacer análisis sin sobrecargar la data. El resto de la data que no podamos cargar en la base de datos, podemos ir a verla o analizarla en los reportes o en las actas policiales. Después organizamos la data, los agrupamos en las variables similares, buscando coincidencias de todos los casos que son similares. Pasamos después a minimizar, es decir, sacamos o
buscamos filtrar por aquellos casos que son los más, que tienen los parámetros más conocidos, que son más coincidentes dentro de nuestra base de datos, y finalmente hacemos una ampliación. Además que tenemos todos los datos coincidentes, buscamos también aquellos posibles datos que no sean coincidentes, pero que pensemos en un momento determinado como analistas que aunque no tengan parámetros exactamente iguales, puedan también formar parte del mismo grupo de personas o delincuentes que están cometiendo estos delitos seriales. Finalmente, ya con toda esta actividad elaborada, nos queda el tiempo de analizar. ¿Qué analizamos? Bueno, precisamente los qué de los casos, el quién de los casos, el cuándo de los casos, con todas las variables correspondientes, por supuesto, el dónde de los casos, el cómo de todos los casos, el así que de todos los casos y el ahora que serán las recomendaciones que vamos a distribuir en nuestros reportes a las unidades correspondientes para la prevención o la actuación en función de los casos que estemos investigando o estemos analizando. Como les expliqué en la agenda de trabajo, les voy a dejar entonces un caso ficticio con la data necesaria para que carguen sus tablas de trabajo, apliquen las técnicas que acabamos de revisar y puedan hacer posteriormente un pronóstico del dónde ocurrirá el próximo delito. Estos son son 7 casos con el contenido que ustedes van a poder colocar en sus respectivas matrices, con la latitud y la longitud de cada caso, para que, repito, puedan cargar y aplicar las técnicas que acabamos de explicar de identificación de patrones criminales. Una vez que tengan o hayan hecho la matriz de data criminal, pues proceden a integrar con su base. Claro, no, en este caso no tendrán una base de datos previa, pero lo ideal es que, teniendo la base de datos de la organización, integren esta data para buscar coincidencias con casos previos. Aplicamos el método ISAR para identificar a través de la data posibles patrones criminales. Ya una vez identificado un posible delito serial, pues llevamos la data con la latitud y la longitud, que la tienen ya dada aquí en el caso, a través de Google My Maps o Google Earth. Trazamos líneas secuenciales por cada caso en el mapa para identificar el tipo de patrón espacial y saber qué técnica de pronóstico vamos a aplicar más adelante. Y aplicamos directamente las técnicas de pronóstico espacial. Podemos utilizar, que son las que tenemos disponibles, los rectángulos de Gottlieb, la distancia media araña y la distancia media secuencial. Una vez tengamos ya toda esta actividad elaborada, lo que nos queda es presentar y difundir los hallazgos en un reporte de análisis criminal táctico a las unidades de policía preventiva, a las unidades de patrullaje, a las unidades de investigación criminal y a las unidades de inteligencia para que tomen acciones sobre el problema criminal que está afectando a la jurisdicción. Entonces, repito, integramos la data, ya tenemos la data que hemos decidido que forma posiblemente un patrón criminal y un delito serial, la integramos con la data de nuestra base de datos, buscando coincidencia con otros casos previos, aplicamos el método ISA o ISAR para identificar vía data posibles patrones criminales, cargamos en nuestra base de datos lo que consideramos son los delitos que definimos ya o identificamos un patrón criminal y estamos bastante seguros de que forman parte de lo que es un delito serial, es decir, un patrón criminal cometido por una persona o un grupo de delincuentes, para entonces aplicar, o bueno, llevar la data con la latitud y la longitud a un mapa, en este caso a Google Earth, para identificar y observar o tener una visión espacial del dónde ocurrieron los delitos. Unimos cada uno de los delitos de forma secuencial para poder observar a qué tipo de patrón criminal espacial nos estamos enfrentando y tener una idea de qué tipo de técnica de pronóstico del delito vamos a aplicar para poder elaborar nuestros reportes y compartirlos. Estas técnicas las tenemos disponibles, se las ofrezco, las pueden conseguir en mi canal de YouTube, está completamente a la orden, para que elaboren y ejecuten el presente ejercicio. Bien, estimados colegas, esperando que esta capacitación les sea de utilidad en sus actividades rutinarias en las unidades de análisis criminal y los espero ver en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.